Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Salí corriendo de mi casa tan rápido como mis piernas me permitieron, dando pasos cortos y rápidos. Bajé corriendo las escaleras de mi porche, tratando de llegar a la zona de césped, pero sabía que no lo lograría. Cuando llegué a la acera, ya era demasiado tarde. No podía contenerlo más. Estaba saliendo rápido y con fuerza, y no me quedaba otra opción. Me detuve donde estaba, me agaché y puse mis manos sobre mis rodillas para hacer palanca, luego vomité violentamente. No fue solo la Whopper y las papas fritas en el pavimento, ni tampoco fue el batido. Había mucho más. Entremezclado con la comida regurgitada estaba el dolor que había soportado y la bilis que tenía que tragar. Darme cuenta de en qué se había convertido mi vida fue demasiado para mí. Allí, sobre el vómito multicolor, estaba mi matrimonio, los 10 años que duró. Detrás de mí, oí pasos que venían de la casa. A diferencia de mis pisadas pesadas, estas eran más ligeras y descalzas. El repiqueteo de pies descalzos sobre el suelo duro me siguió hasta que estuvieron justo a mi lado. «Artie, por favor», escuché mientras un brazo delgado me rodeaba. Me lo quité de encima con violencia mientras me tambaleaba hacia atrás en dirección a mi coche. «Aléjate de mí, Paige», grité, escupiendo saliva. Busqué las llaves en mi bolsillo, maldiciendo la mano que se negaba a funcionar correctamente. Estaba nerviosa e incontrolable, como esa máquina de garras del centro comercial, la que intenta débilmente agarrar ositos de peluche para el niño afortunado que solo tuvo que pagar 25 centavos. Cuando finalmente agarré mis llaves, presioné el botón del control remoto para desbloquear las puertas. «Artie, detente, por favor. Volvamos a la casa y hablemos», suplicó. No respondí. En cambio, me subí al auto y cerré la puerta, cortándole el paso. La ahogué poniendo en marcha el motor y pisando el acelerador. El rugido del motor hizo que sus gritos fueran inaudibles. Antes de salir a toda velocidad con un alboroto de neumáticos chirriantes, miré por última vez a mi esposa. Allí estaba, vestida solo con una bata de baño, con los brazos cruzados sobre el pecho como si se estuviera abrazando a sí misma. Su cabello estaba mojado y despeinado, pero la mirada preocupada en su rostro no fue suficiente para hacerme olvidar lo que había visto hace 5 minutos. Cuando nos miramos a los ojos, vi algo, o más bien, vi la ausencia de algo. Incluso a través de su preocupación y preocupación por mí, no vi nada. Ningún amor. Ningún respeto. Su súplica a medias para que volviera a entrar fue solo una serie de palabras vacías, cosas que se esperaba que dijera en esta situación. En realidad, no estaba intentando impedir que me fuera. No golpeaba frenéticamente mi ventana para manifestar su amor. Ni siquiera soltó el cliché, «no es lo que parece». Su preocupación superficial era solo una farsa. Nada más. No me amaba, hacía tiempo que no me amaba. Esa constatación fue más aplastante que cualquier otra cosa, más devastadora que verla con su amante en la ducha hacía apenas unos minutos. Salí del coche y dejé a mi esposa, que estaba indecisa, en la acera. Antes de que desapareciera de mi espejo retrovisor, la vi sacudir la cabeza y volverse hacia la casa. «Art, ¿estás bien? ¿Qué demonios te pasa?» La voz de mi hermano me sobresaltó. Ni siquiera le respondí. Pasé junto a él y entré en su apartamento sin preguntarle si estaba bien. No se opuso, solo me miró con curiosidad mientras cerraba la puerta detrás de mí. Me dejé caer en su sofá como si toda la energía hubiera desaparecido de mi cuerpo. Lance caminó lentamente hacia el sillón que estaba al lado del sofá y se sentó, sin apartar la mirada de mí. Eché un vistazo rápido y crítico a su apartamento, como siempre hacía cuando iba de visita. No pude evitarlo, su forma de vida desordenada me molestaba. Había ropa tirada por todas partes, pilas de platos sucios en el fregadero justo al lado de un lavavajillas vacío y un cubo de basura rebosante de basura. Siempre me disgustaba. Delante de la silla en la que ahora estaba sentado, había un mando de PS4 en el suelo. El televisor mostraba un videojuego de baloncesto en pausa, lo que confirmaba que había estado jugando justo antes de abrir la puerta.
Cerca había una bolsa de cheetos abierta y una botella de 2 litros de Mountain Dew medio vacía. ¿Qué hombre adulto juega videojuegos a la 1 de la tarde? Mi hermano gemelo, ese es. Soy 2 minutos mayor que Lance. Me llamo Arthur McCormack. Algunos de ustedes habrán notado algo en nuestros nombres, Arthur y Lance. Sí, nuestros padres tenían sentido del humor. No sé qué esperaban cuando eligieron estos nombres para nosotras. Parecía que estábamos destinadas a pelearnos. Me alegro de que no tuviéramos una hermana, porque probablemente se hubiera llamado Gwen. ¿Todo bien, hermano? Preguntó de nuevo, dándome un codazo en la pierna. Seguí sin responder. Después de esperar unos minutos, se dio por vencido, se encogió de hombros y reanudó el juego. Los sonidos de zapatillas chirriantes y locutores deportivos llenaron la habitación. ¿No se supone que deberías estar trabajando? Pregunté acusadoramente, ignorando su pregunta. Sin apartar la mirada de su juego, se burló, ¿no es así? Al observarlo, mi ira aumentó. La cantidad de concentración que ponía en algo tan insignificante me irritaba. ¿Cómo podía sentarse allí con pantalones cortos de baloncesto y una camiseta sin mangas mientras el resto del mundo trabajaba? Claro, tenía un trabajo, pero parecía tan trivial que podía cancelarlo cuando quisiera. ¿Por qué era capaz de vivir la vida sin preocupaciones, mientras yo estaba atrapada en una tormenta de frustración? ¿Puedes apagar eso? ¿Qué edad tienes? 16, grité inesperadamente. El arrebato fue tan injustificado que incluso me sorprendió. Lance parecía un poco desconcertado, pero no se inmutó. Sus dedos apenas se detuvieron mientras manejaba el control. Como era su estilo, le quitó importancia con un movimiento de cabeza y puso los ojos en blanco. ¿Qué diablo se te metió por el trasero y murió? Preguntó con indiferencia, todavía concentrado en la televisión. Su indiferencia me enfurecía. Nada parecía importarle, nada le molestaba, era inmune a los desafíos de la vida. Mi ira llegó a su punto álgido y algo se apoderó de mí. No puedo explicarlo, fue un impulso repentino e incontrolable de arremeter. Solo quería que alguien sintiera lo que yo estaba sintiendo, una ira al rojo vivo. Desafortunadamente para Lance, él era el objetivo más cercano. Sin previo aviso, me levanté de un salto y le arrebaté el mando de las manos. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, lo arrojé al otro lado de la habitación. El mando voló hacia la cocina, se estrelló contra la pared y se hizo añicos. ¿Qué demonios, Art? Gritó Lance con incredulidad. ¿Qué te pasa? Tú. Tú eres lo que me pasa. Grité, clavándole el dedo en el pecho. Si tienes un problema conmigo, siéntete libre de irte, imbécil. Este es mi apartamento. Llévate tu gordo trasero a casa con tu esposa. Mi cerebro se quebró. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Con un gruñido animal, me abalancé sobre él. Lance y yo habíamos peleado muchas veces antes, pero esto se sentía diferente. Desafortunadamente, a pesar de ser mi hermano gemelo, él siempre fue más grande, más fuerte y más rápido. Era unos 10 centímetros más alto, por eso jugaba al fútbol y yo no. Así que, por supuesto, me dominó fácilmente, tirándome al suelo sin apenas esfuerzo. El sentido común debería haberme dicho que me calmara, pero cuando te impulsa la ira, el pensamiento racional desaparece. Todo lo que sabía era que alguien tenía que sentir dolor. Impulsado por la ira, me levanté y ataqué de nuevo, esta vez golpeándolo. Me esquivó fácilmente y lo siguiente que supe fue que su puño se estrelló contra mí, haciéndome tambalear. Cuando volví en mí, el dolor de cabeza era intenso. Gimiendo, abrí los ojos y los recuerdos volvieron a mi mente, mi hermano me había dejado inconsciente. Me incorporé con cuidado y me di cuenta de que estaba en el sofá, Lance debía haberme dejado allí después de la pelea. Sin duda, me había caído al suelo con fuerza. Oí una voz de fondo, era Lance, distorsionada al principio, pero cada vez más clara. No lo entiendes. Sé que siempre peleamos, pero esta vez fue diferente. De hecho, me golpeó. Intentó golpearme.
Me di vuelta lentamente y lo vi en la cocina, hablando por el móvil. Mientras hablaba, estaba rebuscando en el congelador. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, frunció el ceño, sonrió y dijo por teléfono, ¿qué crees que he hecho? Le he dado un buen golpe en el trasero. Ahora ven a buscar a tu marido antes de que tenga que matarlo. Dicho esto, colgó, dejó el teléfono sobre la encimera y se acercó a mí, entregándome un trapo lleno de hielo. ¿Ya terminaste de actuar como un idiota?, preguntó. ¿Por qué llamaste a Paige? Gruñí, ignorando su pregunta retórica. Porque ella es tu esposa, genio. Ella es tu problema. Sacudí la cabeza y me apreté la bolsa de hielo contra la cabeza. Llámala, dile que me fui, dile que morí. No me importa. No puedo hablar con ella ahora mismo. Su rostro se puso serio. ¿Qué diablos te pasa, Art? Vienes aquí y me pegas un puñetazo. ¿Qué diablos? Como si te importara, murmuré. Se burló con desdén. Viniste aquí y me atacaste. Tu problema ahora es mi problema. Así que o me dices qué está pasando o te vas a casa y te ocupas de ello. Por mucho que me costara admitirlo, tenía razón. Le debía una explicación por mi extraño comportamiento. Durante los 5 minutos siguientes, le expliqué todo, que no me sentía bien después de comer una comida rápida de dudosa reputación, que podría haber trabajado desde casa y, luego, el giro inesperado de los acontecimientos que condujo al descubrimiento del fin de mi matrimonio. No esperaba que Paige estuviera en casa, pero cuando llegué, la encontré con otra persona. Entrar en esa escena había sido una sorpresa desgarradora. Para mi sorpresa, Lance no se rió. Su expresión se tornó más pensativa a medida que yo hablaba. Cuando terminé, sacudió la cabeza enojado y murmuró, «Eso es un desastre». «¿Qué le den?». Me reí amargamente y respondí, «Qué curioso, eso es exactamente lo que estaba haciendo el otro tipo». Lance ignoró mi broma y se paseó de un lado a otro con frustración. «¿Quién es ese tipo? ¿Es alguien que conocemos?». Luego se detuvo, y de repente se le ocurrió una idea. «Maldita sea, Art, dime que no es Brian. Esa serpiente siempre ha tenido el ojo puesto en Paige». «No, no es Brian», dije. Además, después de lo que le hizo el último tipo por meterse con su esposa, no creo que vaya a tener una relación con ninguna mujer casada en un futuro próximo. No sé quién era ese tipo. Me resultaba familiar, pero no puedo identificarlo. Eso era exactamente lo que necesitaba, alguien con quien compartir mi ira, sin juicios ni consejos, solo alguien de mi lado. Lance y yo no siempre nos llevábamos bien, pero al fin y al cabo éramos hermanos. Se nos permitía meternos entre nosotros, pero nadie más podía hacerlo. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Intercambiamos una mirada cómplice mientras Lance se levantaba para abrir. Escuché la voz de Paige preguntando por mí. «Se fue», dijo Lance abruptamente, con un tono plano y grosero. «Pero me llamaste y me dijiste», empezó. «Se fue», repitió Lance, interrumpiéndola con voz desgarrada por el disgusto. Después de una pausa, le dijo enfáticamente que se fuera antes de cerrarle la puerta en las narices. Cuando regresó, se sentó sin decir palabra. Le di una pequeña sonrisa de agradecimiento. Él asintió en señal de reconocimiento, tomó otro control y continuó jugando. No era necesario decir nada más. Más tarde, esa misma noche, supe que no podía evitar a Paige para siempre. Al final, tendría que enfrentarme a ella, pero mi postergación era mi manera de aferrarme a los últimos restos de mi vida antes de que todo se hiciera añicos. Una vez que volviera a casa, el fin de mi matrimonio se haría realidad, habría preguntas, respuestas y decisiones. Y, sin duda, habría muchos insultos y gritos. Así es como funciona cuando hay infidelidad de por medio. Después de pasar horas sentado en silencio, viendo a Lance jugar, finalmente le dije que me iba. Me acompañó hasta la puerta. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación evidente en su rostro. «En realidad no», admití, «pero no voy a hacer nada estúpido». Él asintió y me dio un abrazo rápido. «Buena suerte, hermano», dijo mientras abría la puerta.
Conduje hasta casa en un silencio pesado, el único sonido que se escuchaba eran los autos que pasaban y mis propios pensamientos caóticos. Engañándome. Yo. ¿Cómo pudo hacer esto?, me preguntaba una y otra vez. Mi cerebro luchaba por darle sentido a todo, buscando una explicación, pero cada vez que creía tener una, la descartaba. La realidad, que ella simplemente ya no me amaba, era demasiado para manejar. Cuando entré en mi camino de entrada, al lado del auto de Paige, todo parecía tan normal. Tanto que casi podría haberme engañado a mí mismo pensando que todo era un sueño. Pero no lo era. Era real. Mi mente repasaba toda la tarde fotograma a fotograma. Estaba abrumado por todo aquello, pero la imagen que se me quedó grabada no era el caos del baño, sino la escena del exterior. El intento mediocre de la asistente personal de hacerme entrar y el consuelo poco entusiasta me indicaron que había un problema que no había visto. Tal vez no fuera realmente apatía, pero así me pareció a mí. Había una clara falta de urgencia. Cuando alguien está a punto de perder algo preciado, suele mostrar algún tipo de desesperación. La voz de Paige sonaba más como si estuviera tratando de convencerme de que dejara que su madre se quedara el fin de semana que como si me estuviera rogando que la perdonara. ¿No valía yo más que eso? ¿Una verdadera súplica de perdón? Miré hacia arriba y vi una silueta en la ventana. Era demasiado alta para ser nuestros hijos, Josh y Alai. Supuse que tenía que ser Paige, al menos eso esperaba. Una parte de mí pensó que tal vez fuera otra persona, pero eso era solo mi amargura hablando. Suspiré, abrí la puerta y salí del auto. Con pasos pesados, me dirigí a la casa. Miré hacia la ventana y nuestras miradas se cruzaron por un momento antes de que abriera la puerta y entrara. Tu hermano es muy grosero, dijo con voz sin vida mientras cerraba la puerta detrás de mí. Ni siquiera se dio la vuelta. Bueno, creo que es más grosero traicionar a alguien mientras está en el trabajo, respondí. En secreto, me sentí satisfecho cuando ella se estremeció ante mis palabras. No vi su rostro, pero esperaba que mostrara algo de dolor, tal vez incluso una lágrima. Pero probablemente no. Eso requeriría que me importara. Después de una pausa incómoda, subí las escaleras. Tenía mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. Por suerte, ella rompió el silencio, aunque fuera con la declaración más obvia de la historia, deberíamos hablar. Suspiré en voz alta, pero no dije nada. Una parte de mí no quería hacer esto, pero la otra mitad necesitaba hacerlo. Ella se dio la vuelta y, cuando sus ojos se posaron en mi rostro magullado, se suavizaron. Extendió la mano para tocarme, pero yo retrocedí, sacudiendo la cabeza. Ese gesto era demasiado familiar, demasiado cariñoso, y ambos eran inaceptables en ese momento. Suspiró y pasó a mi lado hacia la sala de estar. La seguí de mala gana. Nos sentamos en lados opuestos de la habitación y un silencio pesado se instaló entre nosotros. Lo rompí primero. ¿Dónde están los niños? En casa de mi hermana, respondió ella, en tono informal. Asentí y golpeteé el suelo con el pie, nervioso. Está bien, Paige, dije cuando llegó el momento de afrontar lo que realmente necesitaba decir. Querías hablar, así que habla. En un aprieto, parecía desconcertada y tartamudeó un poco. Yo, miró hacia otro lado, recuperándose. Solo quería empezar diciendo que lo siento. No merecías enterarte de esa manera. Sé que estás enfadada y yo lo merezco. ¿Qué fue eso? ¿Se suponía que era una disculpa? No por lo que había hecho, sino por cómo me enteré. ¿Se suponía que eso me haría sentir mejor? Supongo que es culpa mía, dije con sarcasmo. Pensé que estabas en el trabajo. Si hubiera sabido que estabas ocupada, habría sido más cortés. Tal vez te hubiera llamado primero, para que pudieras tener una advertencia. Ella negó con la cabeza. No es eso lo que quise decir, y tú lo sabes. No, claro que no, repliqué. Lo que querías decir es, Artie, lo siento mucho por todo. Fue algo terrible lo que hice. Imité su voz, llena de sarcasmo. Quiero decir, eso es lo que diría cualquier otra persona.
Me miró con enojo. En primer lugar, dijo con un tono de irritación, esta es nuestra casa. Pago mis facturas tanto como tú. En segundo lugar, estás tergiversando mis palabras. No pude evitar reírme, aunque no había nada gracioso. Vaya. ¿Te pillan y lo primero que quieres hacer es discutir por las facturas? Me di cuenta de que estaba intentando pensar en una respuesta, pero antes de que pudiera hacerlo, intervine de nuevo. Para que conste, no estoy tergiversando tus palabras. Entiendo lo que dices, pero también entiendo lo que no dices. Así que, ¿por qué no probamos esto? Deja de decir lo siento. Sé sincero conmigo y deja de disculparte a medias. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Cree lo que quieras, Artie, pero lo siento. Nunca quise hacerte daño. Sentí que mi rostro se contraía de escepticismo. ¿En serio? ¿No creías que esto me haría daño? Dime, ¿de qué exactamente estás arrepentido? Porque no te has disculpado por traicionarme, por echar a perder nuestro matrimonio o por estar con otra persona. Entonces, ¿de qué exactamente estás arrepentido? Ya te lo dije, simplemente no estás escuchando. Como sea, dije, despidiéndola con un gesto de la mano. Nos quedamos sentados en un incómodo silencio por un momento antes de que otra pregunta viniera a mi mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estamos juntos? ¿De verdad juntos? ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? Preguntó, aunque su rostro la delataba. Sabía a dónde quería llegar con esto. No recuerdo la última vez que estuvimos tan cerca, cuando fue algo espontáneo. Es más como si me estuvieras haciendo un favor o me estuvieras recompensando por algo. ¿Pero él, ese tipo, se entusiasma? Mi voz se alzó con ira mientras pensaba en la situación de maneras que no había considerado antes. El asco llenó mi voz cuando pregunté, ¿cuánto más le estabas dando a él que a mí? Ella me miró con irritación. No voy a responder a eso. La ignoré. Según mis cálculos, ¿cuánto? 2 veces al mes, tal vez. Estás actuando como un niño, dijo con desprecio. Y tú eres una, espeté, con veneno en mis palabras. Ella me miró a los ojos por un momento antes de darse vuelta, claramente enojada. Odiaba que la insultaran, especialmente ese. Insultarme no nos llevará a ninguna parte, dijo en un tono mesurado. Era la voz que usaba cuando alguien la frustraba, pero ella intentaba mantener la calma. No se trata de esquivar preguntas. Esas no son preguntas. Solo quieres provocarme. Ella tenía razón. Yo quería que ella sintiera algo, ira, culpa, arrepentimiento, algo parecido a lo que yo sentía. Pero, dijera lo que dijera, sabía que ella no podía sentir eso. No podía, porque yo no le había hecho lo mismo. Como el buen marido, me había mantenido fiel. El silencio se prolongó entre nosotros durante unos segundos antes de que formulara la pregunta que realmente necesitaba respuesta. ¿Todavía me amas, Paige? Hubo una larga pausa. Esa pausa valía más que 1000 palabras, más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Sí, te amaré. Siempre te amaré. Pero, no de esa manera. Ya no más. Me costó mucho asimilar lo que eso significaba. ¿De qué otra manera se podía amar a un cónyuge? Siempre pensé que la respuesta a esa pregunta era un simple sí o no. En mi mente, si no era un sí inmediato y definitivo, entonces era un no. Antes pensaba que ella no me amaba. Ahora lo sabía con seguridad. No podía hacer esto. No ahora, no de esta manera. Me levanté del sofá, sin energías. Desafortunadamente, tuve que pasar por su lado para irme. Ella aprovechó la oportunidad para tomarme la mano. Por favor, no huyas. Tenemos que terminar con esto. Ha pasado mucho tiempo desde que lo hicimos. Retiré mi mano y la miré con enojo. ¿Qué más hay que decir? No me amas. Nada más importa. No es eso lo que dije y tú lo sabes, respondió ella a la defensiva. Entiendo que estás dolida y lamento lo que hice, pero estás tergiversando todo lo que digo. Me burlé. Qué amable de tu parte entender por lo que estoy pasando.
Entonces, dime, ¿cuándo dejaste de amarme? ¿Fue antes o después de que comenzaras a salir con otra persona? Porque no recuerdo que me lo hayas mencionado nunca, añadí con sarcasmo, usando comillas en el aire alrededor de deja de amarme. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Ahí vas otra vez, ser un idiota no hará que esto sea más fácil. Lo siento, Paige. Lo siento, de verdad, respondí en tono burlón. No me había dado cuenta de lo difícil que era para ti. Ella empezó a responder, pero se detuvo. Mi cinismo estaba acabando con su intento de mostrarse civilizada. Finalmente, dejó de fingir. ¿Sabes qué, Artie? Tienes razón. Debería dejar de disculparme. Creerás lo que quieras y tergiversarás todo lo que diga. No pude evitar soltar un último golpe. Entonces, ¿estabas intentando no herir mis sentimientos? Esa fue la gota que colmó el vaso. La expresión de disculpa de su rostro desapareció. La irritación se apoderó de ella y luego se transformó en una sonrisa arrogante. Se rió con frialdad. Sí, estaba tratando de no herir tus sentimientos. No iba a decirte que eres un hombre aburrido y con sobrepeso cuya idea del romance son 2 minutos de esfuerzo. No iba a recordarte que la última vez que hicimos algo divertido o espontáneo fue antes de que yo estuviera embarazada. Y no, definitivamente no iba a mencionar que tus tristes intentos de intimidad son apenas 5 minutos de esfuerzo a medias. Sus palabras dieron en el blanco. Sé que había pedido la verdad, pero no me di cuenta de lo brutal que sería. El hecho de que la dijera de forma tan destructiva solo empeoró las cosas. Así que, como cualquier persona que sufre un ataque, tomé represalias. Bueno, cuando tu esposa simplemente se queda ahí acostada como si no estuviera interesada, ¿qué tipo de romance esperas? Le respondí. Ella sonrió con sorna, como si mis palabras no hubieran sido lo suficientemente fuertes. Luego me dio el golpe final, el que más me dolió. ¿Por qué crees que me quedo así, eh? ¿Crees que puedes subirte a un coche frío en pleno invierno y marcharte? Se rió, sacudiendo la cabeza con una mirada petulante en los ojos. Una chica necesita algo con lo que trabajar. Si me vieras con Derek, habrías visto qué tipo de mujer puedo ser, con un hombre que sabe lo que hace. ¡Boom! Ese fue el sonido de mi orgullo y mi corazón al estrellarse contra el suelo. Sus palabras resonaron en mi mente. No había vuelta atrás, no quedaban palabras que pudieran salvar mi dignidad. Había asestado un golpe tan profundo que me quedé sin palabras, allí de pie, incrédulo. No sé cómo se veía mi cara, pero debe haber sido terrible porque su ira desapareció en un instante, reemplazada por una mirada de horror. Dios, Artie, lo siento mucho. No quise que sonara así, tartamudeó, su voz ahora llena de arrepentimiento. No pude escuchar el resto, si ella siguió disculpándose o si se detuvo a mitad de la frase. Cuando empezó a dar marcha atrás, yo ya estaba saliendo de la habitación. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada. Mi alarma no había sonado como de costumbre. Miré hacia donde debería estar el reloj y me di cuenta de que no estaba en mi cómoda cama tamaño king. Estaba en la habitación de invitados, durmiendo en una cama individual con un colchón delgado e incómodo. Mi cuerpo sentía la rigidez, el dolor, como si me estuviera recordando que llegaba tarde al trabajo. Me incorporé, me estiré e hice una mueca de dolor mientras mi espalda me castigaba por no haber tenido la sensatez de al menos dormir en el sofá. Cuando me levanté de la cama y me miré en el espejo que había sobre la cómoda, gemí. El reflejo mostraba a un hombre vestido descuidadamente con la ropa arrugada que llevaba el día anterior. Hombre aburrido y con sobrepeso resonó en mi cabeza mientras miraba mi propia imagen. Me levanté la camisa, respiré profundamente y metí el estómago. No se veía tan mal, o eso pensé hasta que exhalé y dejé que mi estómago volviera a su estado natural. Se hundió sobre mi cinturón, lo que me hizo preguntarme cuándo me había dejado llevar de esa manera. El recuerdo de la discusión de la noche anterior resurgió y sentí de nuevo ese dolor familiar. Las palabras hirientes de Paige se repitieron en mi mente y me di cuenta de que no podía mirar al hombre en el espejo. Ese perdedor, tanto que su esposa tuvo que buscar a alguien más a sus espaldas.
Caminé con dificultad hasta el baño principal. Después de tocar rápidamente la puerta para asegurarme de que Alai no estuviera allí, abrí la puerta y entré. Seguí mi rutina matutina, evitando con cuidado el espejo sobre el lavabo, y me preparé para otro día. Antes de que todo saliera mal, yo pensaba que mi vida era bastante buena. Me quedé en Walmart después de graduarme con mi título en Administración de Empresas y, después de 18 años, fui gerente de distrito responsable de varias tiendas. Mi trabajo no era glamoroso, pero era honesto y pagaba bien. Con los salarios de ambos combinados, Paige y yo ganábamos más de $200,000 al año. Teníamos todo lo que pensábamos que queríamos, una casa bonita, 2 coches nuevos y nuestros hijos en escuelas privadas. Incluso con nuestros trabajos de tiempo completo, teníamos tiempo para los niños. Paige se aseguraba de llegar temprano a casa para cocinar para la familia y nos turnábamos para llevar a Josh y a Alai a sus diversas actividades. Josh jugaba al fútbol y Alai siempre se quedaba a dormir con su mejor amiga. Para estar al día con sus necesidades, necesitábamos de ambos. Parecía el sueño americano. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Pero, al parecer, no era suficiente para Paige. Ella quería algo que yo no era capaz de darle. Quería a otra persona. Después de terminar en el baño, salí sin prestar mucha atención. Paige caminaba rápidamente por el pasillo, probablemente en dirección a la habitación de Josh para despertarlo nuevamente. A menudo se daba la vuelta y volvía a dormirse después de la primera llamada de atención. Mis hijos me recordaban a Lance y a mí, Alai, la responsable como yo, y Josh, el encantador como Lance. Los dos prácticamente chocamos. Paige se movió con ligereza, esquivándome con destreza y evitando la colisión. Nos disculpamos torpemente mientras nos esquivábamos, como dos extraños que chocan en la calle. Luego nos quedamos allí, con un silencio incómodo entre nosotros. Tengo que levantar a Josh, tartamudeó finalmente. Está bien, fue mi brillante respuesta. Luego giramos en direcciones opuestas, poniendo algo de distancia entre nosotros. Nunca me había sentido tan aliviada de ir al trabajo en coche como esa mañana. Solo necesitaba salir de casa. Una vez que estuve a salvo detrás de mi escritorio, traté de dejar de pensar en Paige. Mientras estuviera concentrada en una tarea, estaba bien. Pero cuando había unos minutos de inactividad, mi mente volvía a ella y a él. Esa imagen de ella en la ducha con otra persona se repetía una y otra vez, se congelaba en mi mente como un recordatorio de todo lo que me faltaba. Nada hace que un hombre se sienta más pequeño que saber que su esposa desea a alguien más lo suficiente como para traicionar su matrimonio. Sus palabras resonaron en mi cabeza: si realmente me vieras a mí y a Derek, sabrías qué tipo de mujer soy cuando estoy con un hombre que sabe lo que hace. No pude ignorar esa afirmación. Con él, ella era aventurera, espontánea y más abierta que conmigo. Incluso en ese breve momento, vi lo diferente que era. Fuera lo que fuese lo que él le diera, yo claramente no podía negarlo. La evidencia estaba ahí, frente a mí. Mi teléfono vibró. Lo saqué y vi un mensaje de Paige. Gemí al leerlo: anoche se nos fue de las manos. Necesitamos hablar sin mezquindades. La ira volvió a apoderarse de mí. ¿Mezquindad? ¿De verdad había escrito eso? ¿Así es como lo vio anoche? Sin embargo, no me enojé. No tenía sentido. Simplemente le respondí: de acuerdo. Hablaremos esta noche. Unos momentos después, ella me respondió: está bien. Nos vemos entonces. Miré la hora en mi teléfono y lo guardé. Ya casi era hora de salir a visitar una tienda. Una de mis sucursales necesitaba una inspección. Era mi niña problemática, la tienda con pocas ventas, muchos robos e incidentes constantes. Estos problemas no se debían a una mala administración o a un personal perezoso. Era la ubicación, justo en medio de una zona de bajos ingresos. A muchas personas les desagrada hablar del impacto de la ubicación, como si reconocerlo los convirtiera en una especie de villano.
Pero la verdad es que este Walmart en particular cerró a medianoche mientras otros permanecieron abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido al mayor riesgo que existe aquí, más robos, más incidentes. No fue un juicio, fue un hecho. Fui en coche a la tienda y me reuní con el gerente, Phil. A pesar de los desafíos de esta ubicación, me agradó Phil. Era uno de mis gerentes favoritos, joven, de unos 30 años, pero increíblemente motivado. No se conformaba con la mediocridad y trabajaba duro para mejorar las cosas, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Tuvo más éxito que muchos de sus predecesores, aunque creía que el área limitaba su potencial. Cuando llegué, lo encontré en su oficina, trabajando en su computadora y en el teléfono. Me saludó cálidamente, estrechándome la mano con una sonrisa. Después de una breve charla, me guió por cada departamento. Hablé con los gerentes de departamento, evalué su desempeño e hice una inspección superficial para ver si había algún problema que requiriera atención. De regreso a la oficina de Phil, lo observé trabajar por un momento. No parecía el típico gerente de tienda. Su juventud era parte de ello, pero había algo más. Estaba en forma, tenía el pecho y los hombros anchos, el estómago plano, lo que hacía que la camisa y la corbata le cayeran perfectamente. Sé que suena extraño, pero no pude evitarlo. Mi mente volvía una y otra vez a las duras palabras de Paige: eres un hombre aburrido y con sobrepeso que ya ni siquiera puede ser espontáneo. Sin pensarlo, pregunté: Phil, ¿te importa si te hago una pregunta personal? De ningún modo, dijo con curiosidad. No había forma de preguntar esto sin que sonara raro, así que lo hice. Parece que pasas mucho tiempo en el gimnasio. ¿Cómo encuentras tiempo? Esperaba que se viera incómodo, pero no fue así. No eres la primera persona que me pregunta eso, Arthur. Honestamente, no es tan difícil como la gente lo hace parecer. Estar saludable no es una meta inalcanzable. Me reí entre dientes. Ustedes, los del gimnasio, siempre lo hacen parecer tan fácil. No, es verdad, dijo, haciendo una pausa como si estuviera ordenando sus pensamientos. ¿Te importa si te hago un par de preguntas personales? No estaba seguro de hacia dónde se dirigía esta conversación, pero asentí. Claro, adelante. Cuando sales del trabajo, ¿qué haces?, preguntó. Lo pensé. Sabía a dónde quería llegar con esto, así que comencé a enumerar mentalmente razones para justificar mis hábitos. Trabajo entre 9 y 12 horas al día. Cuando llego a casa estoy completamente exhausto. Lo único que puedo hacer es cenar algo y sentarme a descansar. Pila sintió pensativamente. ¿Qué comes normalmente? Lo pensé y traté de enmarcarlo de una manera positiva. Mi esposa cocina comidas bastante saludables la mayor parte del tiempo. Ya sabes, verduras, pollo al horno, pescado, arroz, cosas así. Me aseguré de mencionar las verduras primero. Pila sintió de nuevo. ¿Y qué comes cuando ella no cocina? Bueno, esos son los días en los que salgo a comer fuera de casa, pero no son muy a menudo, admití, pasando por alto la verdad. Sí, Paige cocinaba comidas saludables, pero eso no me impedía disfrutar de un donut o comida rápida cuando ella no estaba cerca. Aún así, no estaba dispuesta a confesar todo eso. Bill pareció darse cuenta, pero no insistió. Simplemente, metió la mano en su escritorio y sacó una tarjeta. Trabajé en este gimnasio antes de venir a Walmart. El personal es estupendo y los entrenadores son excelentes. De hecho, la mujer que lo gestiona ahora era entrenadora cuando yo trabajaba allí. Deberías ir a verlo alguna vez, alguien allí podría ayudarte a hacer algunos cambios si estás interesado. Tomé la tarjeta y la miré. El logo del gimnasio se destacaba, con información de contacto debajo. El nombre de la gerente es Naomi, agregó. Si alguna vez decides ir, dile que Phil te envió. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en las preguntas de Phil. Permanecían en mi mente, al igual que mis respuestas reales, las que no había dicho en voz alta. Cuando entré en la entrada, me metí la tarjeta en la billetera, preparándome para lo que probablemente iba a ser la conversación más difícil de mi vida.
Cuando entré a la casa, encontré a Paige sentada en la sala de estar. El televisor estaba encendido, pero no parecía interesarle. ¿Dónde están los niños?, pregunté al notar lo silencioso que estaba. Los envié de nuevo a casa de mi hermana. 2 días seguidos. Sin duda sospechaba que algo iba mal. Sí, bueno, mejor eso que dejar que siguieran escuchando nuestras conversaciones. Me obligué a dejarlo pasar. Me senté frente a ella y nos quedamos en silencio durante unos minutos, mientras el reloj seguía corriendo. Finalmente rompí el silencio con la pregunta que me había estado quemando la mente: ¿por qué, Paige? El peso de esas 2 palabras quedó suspendido en el aire, cargado de emoción. Parpadeó, tratando de detener las lágrimas, pero una se deslizó por su mejilla de todos modos. Porque ya no me atraes, dijo en voz baja, como si odiara admitirlo. Simplemente, ya no siento lo mismo por ti. No sé por qué le pregunté, ya lo sabía. Ella ya lo había dicho antes, pero oírlo de nuevo fue como abrir una herida nueva. Entonces, ¿dejaste de amarme porque engordé?, pregunté con la voz cargada de emoción. Las lágrimas corrían por su rostro. No es solo eso, Artie. Es todo. Nos hemos distanciado. Ya casi no hacemos nada juntos, siempre se trata de los niños o las cuentas. Y cuando estamos juntos, es como si no hubiera chispa. Apreté los dientes, intentando mantener mis emociones bajo control. No ayuda que no sea suficiente para ti, de ninguna manera. Ella no discutió. Se limitó a sacudir la cabeza con tristeza. Lamento haber dicho lo que dije ayer. Estaba enojada. ¿Es verdad?, pregunté, casi esperando que existiera alguna pequeña posibilidad de que no lo fuera. Pero no hizo falta que respondiera, la expresión de su rostro lo decía todo. Mi corazón se hundió de nuevo, el dolor del rechazo estaba más fresco que nunca. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con frustración en la voz. Podría haber cambiado. ¿Por qué me dejaste seguir adelante durante años, pensando que todo estaba bien? ¿Por qué tuviste que traicionarme? ¿Por qué, Paige? Ella se encogió de hombros y se secó las lágrimas. Traté de decírtelo, al menos al principio, pero nada cambió. Después de un tiempo, simplemente me di por vencida. Teníamos una buena vida, bastante buena, supongo. Los niños eran felices, tú parecías feliz. No pensé que tuviera derecho a quejarme. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Nunca me dijiste que eras infeliz? No de esa manera. Me habría acordado de algo así. Pero sí te lo dije, dijo, ahora a la defensiva. Te mencioné tu peso y que tal vez deberías tratar de ser más saludable. Me quedé atónita. Todas las esposas dicen eso. ¿Cómo iba a saber que eso significaba que no eras feliz en tu matrimonio? Y, para que conste, yo tampoco era feliz. Sentía que tenía una esposa que no estaba completamente a mi altura. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Pero no até cabos. Pensé que los matrimonios simplemente pasaban por momentos difíciles y yo lidiaba con eso. ¿Simplemente te ocupaste de ello?, dijo ella, alzando la voz. Ese es el problema. Sabías que algo iba mal y no hiciste nada. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no intentaste solucionarlo? Acabas de decir que en el fondo sabías que algo iba mal. ¿Por qué no hiciste algo al respecto en lugar de simplemente afrontarlo?, pregunté con dureza. No iba a permitir que ella me echara la culpa. Entonces, ¿eso te da derecho a hacer trampa? Sí, pensé que algo andaba mal, pero no fui yo quien me engañó, fuiste tú. No usé un matrimonio estancado como excusa para buscar a otra persona. Fuiste tú quien se sintió lo suficientemente descontento como para salir del matrimonio. Fuiste tú quien me encontró aburrida, gorda y poco atractiva. Eso significa que tenías la mayor responsabilidad de decir algo. En cambio, te quedaste al margen y dejaste que termináramos así. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. Después de unos segundos más de silencio, preguntó, ¿y ahora qué? No lo sé, Paige. Supongo que quería decirle que se fuera a la mierda.
Quería echarla de casa, pero por alguna razón no fui capaz de pronunciar la palabra divorcio. Esa era una palabra que nunca pensé que pronunciaría. No lo sé, repetí. Parecía inquieta, con la mirada baja, pero pude ver algo en ellos. Estaba pensando en cómo decirme algo. Cuando abrió la boca para hablar, se me cayó el alma a los pies. Sabía lo que vendría después. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza como una campana de iglesia. Ella tenía razón. La solución lógica a este dilema era dejar de perder el tiempo y seguir adelante. Eso suena muy fácil, ¿no? Pero ese es el problema del matrimonio, no es lógico. Nada en el amor lo es. ¿Qué persona se embarca en un negocio sabiendo que tiene un 50% de probabilidades de fracasar? Nadie lo hace. El amor y el matrimonio son compromisos basados en las emociones, la logística solo se interpone en el camino. Pero para ella, era una solución fácil, simplemente separarse, pan comido. Me enojé, por supuesto. Estaba enojada por la infidelidad, pero también había un elemento infantil en ello. Estaba enojada porque no fui yo quien sugirió que nos separáramos. Fue ella quien me engañó, yo debería haber sido quien le dijera que empacara sus cosas y se fuera. En cambio, dudé. Mi corazón aún albergaba una pizca de esperanza, pero debería haber sabido que ella no sentía lo mismo. Sus acciones lo decían con creces. Claro que crees que deberíamos hacerlo, dije con sarcasmo. No te preocupes por cómo afectará a los gemelos. No, tenemos que divorciarnos porque tú necesitas algo más. Vamos, Artie, incluso tú dijiste que eras infeliz. Sí, pero estaba a punto de empezar a dar más razones por las que su forma de pensar era absurda, pero entonces me di cuenta de que no tenía sentido. Ella ya no quería saber nada de mí, hacía tiempo que no quería saber nada de ella. Lo único que conseguiría con discutir sería hacerme sentir como un perdedor. Sentí que tenía que irme de esa habitación, alejarme de ella. El hedor del rechazo me invadía por todas partes. Esta vez, cuando me levanté para irme, ella no me detuvo. Comencé a caminar hacia la salida, pero todavía me quedaba una pregunta que me apremiaba. Me detuve en el vestíbulo que conducía al vestíbulo. ¿Quién era ese tipo?, pregunté sin darme la vuelta para mirarla, tratando de mantener la calma. Derek, respondió ella. Se llama Derek. Es un chico con el que trabajo. ¿Derek? Repetí con una voz que apenas se convirtió en un susurro. Creo que lo recuerdo de aquella fiesta de la oficina de hace 2 años. Los dos bailaron mucho juntos. Ella debió haber leído entre líneas lo que yo decía porque su respuesta fue casi inmediata. No estábamos durmiendo juntos en ese entonces, te lo prometo. Se me escapó una mueca triste. Bueno, supongo que ya es algo, ¿no? Giré la cabeza lo suficiente para mirarla con el rabillo del ojo. ¿Estaban coqueteando? Algo tenía que estar pasando, su interacción era demasiado amistosa para ser solo colegas. ¿Qué importa, Artie?, preguntó con tristeza. A mí me importa. Sus ojos se pusieron en blanco mientras miraba al techo. Bien. Supongo que se puede decir que había mucha atracción allí, tal vez incluso un poco de coqueteo, pero no era más que una charla de oficina. No fue hasta que nos conocimos en el gimnasio que las cosas empezaron a volverse más reales. Cuando respondí esta vez, no pude contener mi frustración. El gimnasio, por supuesto. Se conocieron en el gimnasio y eso los entusiasmó con la idea de arruinar su matrimonio, ¿no? Pero era justificable porque soy un tipo aburrido que no puede satisfacer a su esposa. Artie se quejó, pero no le presté atención y seguí con mi perorata. Es un tipo genial que sabe lo que hace. Eso no te convierte en una especie de... ¿No fue eso lo que me dijiste? Ella no respondió. En cambio, repitió su frase de cabecera, lamento haberte dicho esas cosas. Estaba harta de oírla decir eso. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Sabía que se suponía que era una disculpa para cubrir el dolor que me había causado, pero me sentí vacía. En realidad no lamentaba lo que había dicho,
lamentaba haberlo dicho en voz alta. Esos eran sus verdaderos sentimientos. Su único arrepentimiento era haberse enojado lo suficiente como para bajar la guardia. Salí de casa y me subí al coche, para acabar de nuevo en casa de mi hermano. Me abrió la puerta, me miró y se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Te quedas a pasar la noche?, preguntó. Asentí. Sin decir otra palabra, desapareció en la parte trasera del apartamento y regresó con una manta. Gracias, dije mientras lo agarraba. No hay problema, dijo, caminando hacia su dormitorio. Pero no empieces a actuar como un niño o te dejaré inconsciente otra vez. Extendí la manta sobre el sofá, me desvestí y fui al baño. Mientras me lavaba las manos, me miré en el espejo y sacudí la cabeza. Al salir del baño, me estiré en mi cama improvisada. ¿En qué se había convertido mi vida? ¿Cómo había llegado a ese punto? Hice todo lo que creía que debía hacer. Trabajé duro, honré a mi esposa y a mi familia y nunca infringí la ley. Sin embargo, allí estaba yo, durmiendo en el sofá de mi hermano como si yo fuera el que hubiera hecho algo malo. La oscuridad se cernía sobre mí cuando cerré los ojos, tratando de dormir, pero no pude. El sofá de Lance era incómodo, pero esa no era la razón de mi insomnio. Mi mente no se apagaba. Los demonios me atormentaban hasta las primeras horas de la mañana con visiones de mi esposa y Derek. Uno pensaría que seguía viéndolos juntos en momentos de intimidad, pero lo que en realidad vi fue exactamente lo contrario. Los vi en el gimnasio, haciendo ejercicio juntos. Los vi en el trabajo, bromeando y riendo juntos. Se escabullían en momentos que parecían demasiado cercanos. Sus sonrisas, su coqueteo, su insípido enamoramiento, esas visiones eran mucho peores que cualquier cosa que pudiera imaginar. ¿Hablaron alguna vez de mí? Ese pensamiento me dolió el corazón, haciéndome sentir vulnerable. No solo me dolió, sino que atacó directamente mi orgullo. Segaramente, si me mencionaron, fue en comparación con mi nivel de rendimiento en comparación con él, o más bien, con mi nivel de rendimiento en comparación con él. ¿Le dijo que él era mucho mejor que yo? ¿Le dijo que su cuerpo en forma era más atractivo que el mío? Por supuesto que lo hizo. ¿Por qué no lo haría? Conseguí dormir un poco antes de oír a Lance preparándose para ir a trabajar. Un vistazo rápido a mi teléfono móvil me indicó que eran un poco más de las 7 cuando salió de su habitación, vestido y listo. Lo vi entrar en la cocina, tomar una cuchara del cajón y sacar un yogur de la nevera. No pensé que se diera cuenta de que estaba despierta hasta que me preguntó, ¿vas a trabajar hoy? No lo sé. Tal vez, respondí. Sacudió la cabeza y arrancó la tapa de aluminio del yogur. Después de lamer rápidamente el exceso de yogur, lo tiró y revolvió el contenido del vaso, apoyado en la encimera mientras comía. Pensé, ¿hace algo como un adulto? Quise decir algo, pero lo dejé pasar. No valía la pena. Además, me estaba quedando en su casa y no tenía un horario para cuando no lo necesitaría. Dormir en su sofá me parecía una mejor alternativa que volver a casa y lidiar con mi matrimonio sin amor. No quería aburrirme de la bienvenida. No dije nada más hasta que se fue. Había encendido la televisión y estaba cambiando de canal al azar cuando me dijo, Art, no dejes que eso te convierta en un triste perdedor. He visto que le pasa a otros hombres y es patético. No quiero eso para ti. Tienes que dejarla ir y pasar a la siguiente. Hay muchas mujeres por ahí. Él asintió rápidamente, como si acabara de impartirme una sabiduría eterna, y luego se fue. Me quedé sentada allí, pensando en lo que había dicho. No estaba reflexionando sobre la sabiduría que me había ofrecido, en cambio, me sorprendió lo ingenuo que sonaba. Su visión arrogante de mi situación me hizo enojar. En su mente, Paige estaba al mismo nivel que una de sus novias de la semana. No importaba que nos conociéramos desde hacía 12 años y que lleváramos casados 10 de ellos. No veía la diferencia entre eso y sus relaciones que nunca llegaban al primer aniversario. Para él, una ruptura significaba un breve periodo de duelo seguido de un regreso a la soltería. Luego, el ciclo comenzaba de nuevo. Supongo que la vida es así de fácil cuando eres Lance.
Qué bueno debe ser que el mundo sea tan complaciente. Nuestra existencia demostró que la vida es injusta. Cuando éramos niños, todos hablaban una y otra vez de lo guapo que era y de lo rompecorazones que sería cuando llegara a la secundaria. Era el chico que hacía que hasta los profesores se abanicaran cuando pasaba por su lado. Yo no tuve tanta suerte, a pesar de ser su hermano gemelo. No me malinterpreten, yo no era fea. Incluso me habrían considerado algo guapo si no fuera porque él era con quien me comparaban constantemente. Lo que me faltaba en apariencia lo compensaba con trabajo duro. Conseguí mi primer trabajo tan pronto como cumplí 16 años, trabajando como auxiliar de mantenimiento en el McDonald's que estaba a la vuelta de la esquina de mi casa. Trabajar en un restaurante de comida rápida era más estresante de lo que valía la pena, así que me pasé a Walmart cuando cumplí 17. Ser reponedora me venía mejor que limpiar lo que dejaban los clientes. Trabajaba 25 horas a la semana y aún así lograba mantener un promedio de 3,5. Uno pensaría que mis padres estarían orgullosos de tener un hijo así, deberían haber estado alardeando de mis logros con todos sus amigos. Sin embargo, mis logros palidecían en comparación con los de Lance. Jugaba al fútbol como corredor de nuestra escuela y anotaba más touchdowns que nuestro mariscal de campo. Era casi injusto tenerlo en nuestro equipo. Su velocidad, tamaño y capacidad atlética lo convertían en un arma que nuestro entrenador utilizaba en cada situación difícil. Naturalmente, esto lo hizo increíblemente popular. Incluso cuando ahorré suficiente dinero para comprarme un coche, las mujeres acudían en masa a él y me ignoraban. Llegó un punto en el que, cuando me presentó como su hermano gemelo, la gente se sorprendió al principio de que fuéramos parientes y luego se reían de la idea de que yo fuera su hermano gemelo. Incluso recibió un trato especial en casa. Nuestros padres lo trataban como al hijo favorito. Mi padre estaba demasiado ocupado alardeando de su estrella de fútbol como para mostrarle alguna disciplina. Mi madre lo adoraba como si estuviera congelado en el tiempo a los 5 años. Lo protegían constantemente, como si fuera una obra de arte invaluable y frágil. Todo lo que hacía era digno de un desfile en su honor. Mientras tanto, se esperaba que yo fuera el responsable, y lo hacía sin que me lo reconocieran. Las buenas notas eran una condición indispensable. Si traía a casa una A en cálculo, recibía un buen trabajo, hijo. Si marcaba un touchdown, había recortes de periódicos con su foto por toda la casa. Así comenzó nuestra dinámica. Me gradué de la escuela secundaria y fui a la universidad para obtener mi título universitario. Walmart me trató bien, así que seguí trabajando allí. Me ascendieron 2 veces antes de graduarme con mi licenciatura en Administración de Empresas. Incluso con el aumento de la carga de trabajo, mantuve un promedio de calificaciones decente. A él se le permitió básicamente dormir en clase y hacer trampas durante toda la escuela secundaria, dependiendo de alguna chica inteligente al azar o incluso de 1 o 2 profesores enamorados para que lo ayudaran a graduarse. Para resaltar aún más nuestra disparidad y lo injusta que es la vida, él fue a la universidad con una beca completa, mientras que yo prácticamente le debía a Salime mi primogénito. ¿Qué hizo con todas esas oportunidades que se le presentaron? Perdió su beca porque se aficionó demasiado a las fiestas y lo atraparon con sustancias ilegales. Sin eso, tuvo que pagar la escuela, y nuestros padres no estaban realmente en una posición financiera para apoyar su educación. Sus opciones eran pedir préstamos, conseguir un trabajo o simplemente abandonar la universidad. Como el fútbol era la única razón por la que estaba en la universidad, ni siquiera intentó pensar en una forma de quedarse. Simplemente se dio por vencido y volvió a casa. Tener un hijo, reprobar la universidad y arruinar su viaje gratis habría sido una gran decepción para la mayoría de los padres, pero no para los míos. Inmediatamente se lanzaron a la operación Salvar a Lance y lo trataron como si fuera la víctima. No importaba que él fuera el que se había equivocado, necesitaba que todos nosotros limpiáramos el desastre, y no dudaron en hacerlo. Ahora tenía un trabajo que le había conseguido mi padre, un apartamento cuyo depósito le había dado yo y un coche que mi padre había avalado. No era de extrañar que se las arreglara para vivir sin preocupaciones. Sus días despreocupados los pasaba en el gimnasio, jugando y, ocasionalmente, yendo a trabajar.
¿Qué iba a saber él de que me habían rechazado como a mí? El hecho de que nos engañara ya era bastante malo, pero la forma en que ella, con tanta naturalidad, dejó de lado nuestro matrimonio fue algo más. Sentí que no había nada por lo que valiera la pena luchar, nada en mí que valiera la pena amar. Suspiré y me dejé caer en el sofá. Por primera vez desde que empezó todo esto, dejé que las lágrimas resbalaran por mi rostro. Me quedé con mi hermano durante una semana, que fue más o menos el tiempo que nos llevó a aburrirnos tanto el uno del otro que la separación se hizo necesaria. Estaba agradecida de que me dejara quedarme con él, aunque podría haberme ido a un hotel. Creo que inconscientemente necesitaba estar cerca de alguien que me quisiera, aunque fuera Lance. Durante esa semana, recibí varios mensajes de Paige preguntándome dónde estaba y si iba a volver. Me reí para mis adentros y tiré mi teléfono al sofá con indiferencia cuando recibí esos mensajes. Pero luego mencionó que los gemelos estaban haciendo preguntas que ambos debíamos abordar. Estaba dispuesta a ignorarla, pero tenía que enfrentarme a los niños, lo que significaba que tenía que volver a casa. Me tomé un día libre en el trabajo para poder regresar cuando la casa estuviera vacía. Pensé que sería mejor estar allí cuando ella y los niños regresaran a casa para evitar charlas intrascendentes y cordialidad forzada con ella. Mi plan fracasó, por supuesto, porque tengo la peor suerte del mundo. Entré en la entrada y gemí mentalmente cuando vi que su auto ya estaba allí. O había elegido ese día de todos para quedarse en casa, o había estado en casa toda la semana. Simplemente no podía tener un respiro. Entré con cautela, sinceramente sin saber qué esperar. Recé en silencio a deidades desconocidas para que me ahorraran la crueldad de presenciar otro episodio que involucrara a Paige y Derek. No podía pasar por eso otra vez sin perder el control. Alguien allá arriba debió haberme oído porque la encontré en el dormitorio, completamente vestida y sola. Gracias a Dios. Estaba sacando ropa del armario y arrojándola sobre la cama. Ni siquiera tuve que mirar con atención para ver qué era mi ropa. Estaba trabajando tan duro que estaba sudando y un poco sin aliento. Por fin has vuelto, dijo con voz entrecortada al verme entrar en la habitación. Dejó de hacer su tarea y se puso las manos en las caderas. ¿Qué haces con mi ropa?, pregunté, alternando entre mirar la ropa y mirarla a ella. Ella soltó una pequeña risa incrédula. No estaba segura de que alguna vez volvieras a casa. Te escapaste sin decirme a dónde ibas, luego no respondiste ninguna de mis llamadas ni mensajes de texto, así que estaba empacando tus cosas para ahorrarte la molestia si alguna vez decidías recogerlas. Negué con la cabeza. Estás mintiendo, Paige. ¿Sabías dónde estaba? Ella se abalanzó sobre mí y me clavó el dedo en el pecho. No, eres un mentiroso, dijo enfadada. Corres, te escondes y me dejas aquí sola para que responda ante los niños. Estaba fuera de mí. Sabía que no estaba tratando de convertirse en víctima de mi falta de consideración. Por favor, dime que estás bromeando. No quiero creer que me casé con alguien tan alejado de la realidad. No hay forma de que realmente creas que te hice daño. ¿Recuerdas por qué me fui en primer lugar, no? Cruzó los brazos sobre el pecho, pero al menos tuvo la decencia de parecer arrepentida. Luego respiró profundamente y apartó la mirada de mí. Está bien, está bien, está bien. Es mi culpa, admitió en voz baja mientras descruzaba los brazos y se sentaba en la cama. Yo empecé todo esto. Tienes derecho a estar enfadada conmigo. Por si sirve de algo, lo siento mucho. Hice mal lo que hice. Estaba harta de oírla disculparse, pero al menos esta vez fue mejor que las anteriores. Se disculpaba por sus acciones, no por cómo me enteré de ellas. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté con sinceridad. Sé que al final no fue así, pero ¿y al principio? Pasamos buenos momentos, ¿no? No había amargura en mi voz, era una pregunta sincera. Sí, lo hicimos, y te amé. Todavía te amo, lo creas o no, respondió con una expresión triste en su rostro. No dijo simplemente no de esa manera, pero sabía que la implicación estaba ahí. Quería hacerle más preguntas, pero no tenía sentido. Ella ya había terminado conmigo y no había nada que salvar.
Además, ya no necesitaba que me derribaran más el orgullo. Nos quedamos allí en silencio, dejando que el abismo entre nosotros se hiciera más grande. No luché más contra ello, me rendí ante lo inevitable. Bueno, supongo que lo que haremos ahora es tratar de seguir adelante como adultos. Tenemos mucho que resolver, así que tomaré esta ropa y la llevaré a la habitación de invitados, dije finalmente. Ella asintió con tristeza. Intenté aligerar el ambiente con una broma y añadí, para que lo sepas, voy a comprar una cama nueva para ponerla ahí. Ella se rió entre dientes. Sí, bueno, tú eres quien compró esa cama incómoda, ¿recuerdas? Lance iba a quedarse con nosotros por un tiempo y no querías que se pusiera demasiado cómodo. A pesar de mí mismo, tuve que reírme de la ironía. Sí, bueno, ese plan fracasó. Vi algo en sus ojos, pero no pude descifrar qué era. Parecía que me miraba, esperando algo, pero no lo obtenía. Tal vez era ira, tal vez era perdón. No lo sabía. Todo lo que sabía era que estaba tratando de superar lo primero, pero era incapaz de darle lo segundo. Lo único que tenía para darle era cordialidad, aunque fuera falsa. Los dos trasladamos mi ropa a la otra habitación, acordando en silencio un alto el fuego tácito. No hablamos más de lo absolutamente necesario durante el resto de la tarde hasta que los gemelos volvieron a casa. Vivíamos en un ambiente frío pero educado. Afortunadamente, ella salió a hacer algunos recados durante un rato y yo colgué mi ropa en pacífica soledad. No fue hasta que nos sentamos con los gemelos después de la cena que el volcán emocional entró en erupción. Les explicamos, sin explicarles realmente, lo que estaba pasando entre nosotros. Josh y Alai eran chicos inteligentes, sabían que había algo que no les estábamos diciendo. La verdad sea dicha, yo quería soltar la sopa sobre Paige. Realmente quería, pero no veía el sentido de hacerlo. No haría que su dolor desapareciera, de hecho, lo aumentaría. Claro, yo habría tenido algunos momentos de reivindicación cuando se volvieron contra su madre, pero a la larga les haría más daño. Eran demasiado jóvenes para procesar esa información como lo haría un adulto, así que era mejor que pensaran que esto era lo que pasaba cuando mamá y papá se desenamoraban. Eso me devoró por dentro. Me mató no solo tener que permanecer en silencio en medio de semejante traición, sino también dar fe de ello mientras veía a mis hijos desmoronarse. Era un peso casi insoportable para mí. Evitaba hacer contacto visual con Paige, no podía hacerlo. No era lo suficientemente fuerte para mirarla, sabiendo que todo esto era culpa suya, y no perder el control. Ella supo instintivamente que debía mantenerse alejada de mí después de eso, sin duda se dio cuenta de lo mucho que me mordía la lengua. La vida no era justa. Nuestra vida familiar se prolongó durante las semanas siguientes. Me puse en contacto con un abogado que me pintó un panorama sombrío de lo que me deparaba el futuro. La buena noticia era que había una buena posibilidad de que no tuviera que pagar ninguna pensión alimenticia. Paige ganaba un salario decente, pero no tanto como yo. Mi abogado era optimista y pensaba que el hecho de que ella fuera la que me engañaba convencería a un juez razonable de que la manutención de nuestros 2 hijos era suficiente. Aunque seguía siendo una cantidad considerable de dinero, para mí no se trataba solo de dólares y centavos. Se trataba de algún tipo de justicia. Pagar la pensión alimenticia a una esposa que me engañaba era como echar sal en una herida muy abierta y dolorosa. Era como recompensar un mal comportamiento. Si yo pudiera hacer lo que quisiera, ella me la pagaría. Con las buenas noticias llegan las malas. Mi abogado me explicó que, para que se considerara la posibilidad de divorciarnos, tendríamos que estar separados durante 1 año. Eso significaba vivir en 2 residencias distintas, lo que nos mantendría atrapados en este limbo durante otros 12 meses. Así que redactó un acuerdo de separación en lugar de una sentencia de divorcio. Paige, mi abogado y yo discutimos un poco sobre los términos. Llegamos a un acuerdo sobre un monto de pago justo relativamente rápido, pero otros detalles acaloraron la conversación. Los desacuerdos se centraron principalmente en lo que se nos permitía y no se nos permitía hacer durante ese tiempo. Sí, lo adivinaste, ella quería poder tener citas. Después de mucho debate, llegamos a un acuerdo sobre lo que era justo.
Ella tenía derecho a una vida de soltera, pero yo tenía derecho a solicitarle que mantuviera sus nuevas relaciones alejadas de los niños. Ella aceptó y firmó rápidamente los papeles. Una vez que nuestros nombres estuvieron en la línea de puntos, encontré un apartamento a un precio razonable y me mudé en 2 semanas. Nos llevó más de una década construir una vida juntos y solo medio mes deshacerla. Eso afectó mucho a los niños. Paige y yo hicimos todo lo posible para reiterarles que no me estaban perdiendo como padre. Sus súplicas para que volviéramos a ser una familia feliz fueron desgarradoras. Casi sentí pena por Paige, casi, pero no del todo. La culpa escrita en su rostro mientras veía a los niños llorar y suplicar fue suficiente para hacerme creer que todavía había una parte de la mujer con la que me casé enterrada allí. No estaba completamente perdida. Después de mudarme, la vida se volvió sombría para mí. Volver a casa y encontrarme un apartamento vacío era un recordatorio diario de lo mal que había llegado la situación. Llegué al punto de crear trabajo para poder quedarme más tiempo en la oficina. Un día, mientras estaba sentada en mi apartamento mirando mi pequeño televisor, vi un anuncio del gimnasio que Phil recomendaba. El anuncio resaltaba su atmósfera libre de prejuicios, mostraba a personas de todas las formas haciendo ejercicio con una sonrisa en el rostro y mostraba diversas comodidades como clases de fitness y un spa. Busqué en mi billetera y saqué la tarjeta del gimnasio que Phil me había dado. Busqué en Google el nombre del gimnasio para ver si podía encontrar reseñas. Encontré docenas de comentarios favorables que elogiaban al personal cortés, el equipo de ejercicios actualizado y la nueva sala de spa que acababan de construir. Había algunos comentarios sobre miembros del personal en particular. Por ejemplo, una mujer llamada Naomi parecía tener un pequeño club de fans, con excelentes críticas sobre lo inspiradora que era y cómo siempre se esforzaba por ayudar a los miembros. Recordé ese nombre de mi conversación con Phil. Me picó la curiosidad y pensé, ¿qué demonios?, mientras tomaba mis llaves. No tenía nada más que hacer que pasear por el apartamento, así que ¿por qué no echarle un vistazo? El gimnasio estaba a solo 10 minutos de distancia. Cuando entré, me sentí cohibido al instante. Había gente en distintas etapas de entrenamiento, muchos de ellos relucientes de sudor. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que todas las personas que veía parecían encajar en un molde particular. Estaban los hombres que levantaban pesas, gruñendo mientras se paraban frente a los espejos, y las mujeres que se movían con gracia en las cintas de correr con sus coletas elásticas y sus piernas tonificadas. Una rápida mirada hacia abajo a mi prominente barriga me recordó que estaba en el lugar equivocado. Me estaba preparando para salir cuando una voz agradable me interrumpió. ¿En qué puedo ayudarla? Me di vuelta y vi a una mujer joven detrás del mostrador de recepción. Se parecía a las otras mujeres que había visto, lo que me hizo sentir aún más cohibida. Genial, probablemente piensa que estoy fuera de lugar, pensé. Oh, no, solo estaba mirando, gracias, respondí rápidamente, dándome la vuelta para salir arrastrando los pies por la puerta. Si realmente quieres ver los alrededores, deberías hacer una visita guiada. Tenemos mucho que ofrecer, dijo, apresurándose a detenerme antes de que me fuera. Estoy bien, pero creo que estoy en el lugar equivocado, dije. Ella asintió con la cabeza, con conocimiento de causa. Creo que te sorprenderías, insistió. Antes de que pudiera rechazarla de nuevo, agregó, solo sal a caminar conmigo y mira a tu alrededor. Si todavía sientes que estás en el lugar equivocado, te dejaré ir. No dije que sí, pero tampoco que no. Ella debió tomarlo como una buena señal porque se acercó al escritorio y me miró expectante. No tuve el valor de decir que no. Sé que soy un poco cobarde, pero es casi imposible rechazar a alguien tan amigable como ella. Está bien, tú ganas, dije rindiéndome. Genial. Dijo alegremente. Por cierto, soy Naomi, la gerente aquí. ¿Y tú eres? Arthur, respondí estrechándole la mano. ¡Qué nombre tan intrigante! ¿Como el rey Arturo? Preguntó con interés. Sonreí y asentí. Al menos eso era lo que tenían en mente mis padres cuando me pusieron ese nombre. Ella se rió, un sonido agradable que me hizo sonreír aún más.
Bueno, Su Alteza, espere aquí un segundo. Tengo que conseguir que alguien cubra el escritorio mientras caminamos. Estaré con usted enseguida. Mientras se alejaba, no pude evitar admirar su confianza. Regresó unos minutos después con otra chica a cuestas. La otra chica me sonrió mientras se dirigía detrás del escritorio y Naomi dijo alegremente, ¿estás listo para irte, Arthur? La seguí en el recorrido mientras me mostraba el gimnasio, destacando características similares a las del anuncio. Si bien no era nada nuevo, tenerla como guía hizo que el recorrido fuera más agradable. El verdadero cambio de juego se produjo cuando llegamos a una sección del gimnasio con una pared llena de fotos, un gran collage de fotos de antes y después de varias personas. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó Naomi, volviéndose hacia mí. Asentí, curioso. Señaló una de las fotos y dijo, esta era yo cuando me uní por primera vez al gimnasio. No pude evitar que se me cayera la mandíbula. La foto mostraba a Naomi de pie con otro hombre y un niño pequeño, una foto familiar. La sorprendente revelación fue que la Naomi de esa foto parecía tener al menos 200 libras más de peso. La foto posterior que estaba al lado era asombrosa, parecía una persona completamente diferente. Cuando me quedé embarazada de Henry, dijo, señalando al niño pequeño de la foto anterior, subí mucho de peso. No desapareció después de tenerlo. Luego, una Navidad, mi esposo me compró una cinta de correr. Dijo la palabra cinta de correr como si fuera algo bastante pesado. Él intentaba ser amable, pero yo lo único que veía era a una mujer que necesitaba perder peso. Hice un balance de mi situación y me di cuenta de que yo no era quien quería ser. Fue entonces cuando decidí tomar medidas. Fui a este gimnasio con mi cuñado, que era entrenador aquí en ese momento. Con su ayuda, perdí más de 34 kilos. «Wow», fue todo lo que pude decir. Naomi sonrió. «Así que, ya ves, Arthur, no deberías sentirte fuera de lugar aquí. Todos tenemos diferentes formas corporales, al igual que todos tenemos diferentes razones para querer estar sanos. Muchas de las personas que ves aquí comenzaron donde tú estás ahora. Estás aquí porque perteneces. ¿Quién sabe? Quizás tu foto aparezca aquí algún día». Entonces, me inscribí como miembro. ¿Qué puedo decir? Era una buena vendedora. Recibí un folleto que describía las distintas clases y programas que ofrecía el gimnasio, junto con una camiseta. Me inscribí en el programa de iniciación, que se impartía 2 veces por semana durante 2 semanas. Uno de los entrenadores me mostró cómo utilizar el equipo y me explicó qué ejercicios trabajaban qué músculos. También me dio consejos para maximizar la eficiencia de mis entrenamientos. Después de eso, me inscribí en sesiones individuales con un entrenador llamado Manny todos los miércoles a las 8. Me preguntó qué quería lograr yendo al gimnasio y diseñó una rutina para ayudarme a alcanzar esos objetivos. También comencé a asistir a varias clases. A algunas asistía religiosamente, mientras que otras eran solo para ver si me gustaban. La clase de ciclismo de los jueves rápidamente se convirtió en mi favorita. La clase de yoga sonaba atractiva al principio, con imágenes de mujeres en pantalones de yoga haciendo estiramientos, pero la realidad no fue tan agradable como había anticipado. Un beneficio inesperado de estas clases fue que conocí a gente como yo. Parecía que todos estábamos en la misma situación y teníamos mucho en común. Mientras tanto, las cosas con mi ex esposa, Paige, parecían empeorar. Una noche, visité mi antigua casa para ver a los niños. Todavía tenía una llave, así que fue fácil entrar. Cuando llegué, encontré a la sobrina de Paige cuidando a los niños. Cuando le pregunté dónde estaba Paige, la sobrina se puso nerviosa. Atando cabos, deduje que había salido con un chico, probablemente Derek. No hace falta decir que no me hacía mucha gracia quedarme. No había ido a verla, pero me afectó mucho saber que estaba con otra persona. Sin embargo, me quedé porque quería que mis hijos vieran que yo seguía formando parte de sus vidas. Le pagué a la sobrina y la envié a casa. Paige llegó alrededor de las 11 de la noche, casi sorprendida de verme sentada en el sofá. «Artie, ¿qué estás haciendo aquí?», exclamó.
Se veía hermosa con su vestido de cóctel negro corto, que acentuaba su figura. Sin embargo, su cabello no estaba bien peinado y su maquillaje se había desvanecido, lo que sugería que había pasado la noche en otro lugar. Tragué saliva con fuerza. Solo vine a ver a los niños. Pensé que, como yo estaba aquí, no había razón para que Penny se quedara, así que le pagué. Si hubiera sabido que llegarías tarde, no la habría enviado a casa, respondió, tratando de evaluar mi estado de ánimo. No mostré ninguna emoción, no estaba enojada, ni sarcástica, ni triste. Me sentía vacía, agotada y cansada del dolor y el rechazo. No sabía que estabas aquí observándolos. Lo siento, dijo, incapaz de mirarme a los ojos. Sentí que entendía cómo me sentía por su salida, pero no estaba seguro de si se sentía culpable o simplemente compadecía de mí. En verdad, no importaba. Sacudí la cabeza y me levanté del sofá. No te preocupes, eso pasa, dije encogiéndome de hombros sin emoción. Pasé junto a ella en dirección a la puerta. Sentí sus ojos sobre mí, como si quisiera decir algo. No sabía qué podía decir y, honestamente, no quería escucharlo. Mientras agarraba mi abrigo, ella finalmente habló, «Hola, Artie». Hice una pausa para darle la oportunidad de continuar. Tartamudeó, pero lo que quería decir nunca salió de su boca. En cambio, simplemente dijo, «Gracias por pagarle a Penny». «No hay problema». «Buenas noches, Paige». Salí y cerré la puerta detrás de mí. Unos meses después, me encontré pedaleando frenéticamente en la bicicleta estática. Me ardían las piernas y me dolía la espalda, pero no iba a dejar que esas sensaciones me detuvieran. Estaba decidida a seguir hasta que el reloj digital marcara la cuenta atrás hasta 0. Cuando finalmente me bajé de la bicicleta, una sonrisa se dibujó en mi rostro al ver que había quemado 432 calorías. Me dirigí al vestuario sintiéndome con una inyección de confianza. Había estado yendo al gimnasio con regularidad y estaba empezando a sentir la diferencia. Después de una ducha rápida, me debatí en subirme a la báscula. Al final, la curiosidad me ganó, así que lo hice. Lo que vi me hizo encoger el corazón, solo había perdido 5 kilos. Debería haber estado más feliz, debería haber celebrado. Pero en cambio, la decepción me invadió. Después de 3 meses de trabajo duro, esperaba perder al menos 9 kilos. Me vestí abatida y salí furiosa. Una vez más, la vida me parecía injusta. Parecía que Paige iba patinando por la vida, disfrutando de su soltería, mientras que todo lo que yo tenía para mostrar por mi sudor eran 5 kilos. Casi choqué con Naomi cuando me iba. Llevaba un montón de toallas en los brazos. «Oh, lo siento, Arthur». «No te vi», dijo, esquivándome con destreza. Me impresionó que me recordara, pero mi mente estaba en otra parte. «No hay problema», respondí, un poco bruscamente, y seguí caminando. «¿Está todo bien?». La oí gritar, con un dejo de preocupación en su voz. Me di vuelta y la vi correr hacia mí. «Sí, estoy bien». «¿Solo qué?». «No lo sé». «¿Quieres hablar de ello?», preguntó. «En realidad no. No hay mucho de qué hablar, supongo. Solo estoy un poco decepcionado conmigo mismo. No quise contarles todo sobre mi vida, pero lo que comenzó como una breve mención de mi pérdida de peso se convirtió en una conversación de media hora sobre Paige, mis hijos e incluso Lance. Hay que reconocer que Naomi escuchó atentamente y nunca pareció aburrirse. «Vaya, qué pesado», dijo cuando finalmente hice una pausa. Después de un momento, preguntó, «¿Qué es lo que quieres, Arthur?». Era una pregunta sencilla, que debería haber tenido una respuesta sencilla, pero no la tuvo. La verdad era que no me había parado a pensar en lo que quería. Ella vio mi indecisión y siguió adelante. «¿Quieres recuperar a tu esposa? ¿Quieres ponerla celosa? ¿Estás tratando de alcanzar a tu hermano? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí?». Lo pensé un momento. Por ridículo que pareciera, en cierto modo quería todas esas cosas, pero al mismo tiempo, en realidad no quería ninguna de ellas. «Solo quiero sentirme bien conmigo misma», admití con sinceridad.
Bueno, eso no lo encontrarás aquí, respondió, con una expresión difícil de interpretar. Me sorprendió oírla decir eso. La gente piensa que ir al gimnasio y perder un montón de peso los hará más felices o mejores personas, pero no es así. Créeme, puedes hacer ejercicio todo el día y perder 45 kilos, pero sentirte bien contigo mismo viene de dentro. Si viene de tu apariencia, entonces es superficial. Eso no es autoestima real. Tienes que saber lo que vales, sin importar cómo luzcas. Resoplé. Es fácil para ti decirlo, te ves así. Agité la mano con desdén. Además, tu marido no te rechazó cuando subiste de peso. No, no lo hizo. Me aceptó tal como era, incluso cuando estaba en mi peor momento. ¿Pero sabes qué pasó? Casi lo tiré todo por la borda porque no creía que valiera la pena. Pensé que mi apariencia era lo mejor que tenía y, cuando perdí eso, perdí una parte de mí misma. Por primera vez, vi que su sonrisa radiante se desvanecía. Su expresión se tornó angustiada. Una vez que comencé a perder peso, me volví más segura y noté el efecto que tenía en los hombres que me rodeaban. Me sentí poderosa. Lo que no me di cuenta fue que todo eso era una fachada. La fealdad que enterré dentro de mí todavía estaba allí. No me había deshecho de ella, solo la cubrí con actos superficiales de superioridad para demostrarme a mí misma que era especial. En el fondo, sabía la verdad, no merecía a mi esposo. No merecía el amor que él me daba. Su historia resonó profundamente en mí y sentí como si la estuviera experimentando junto con ella. Las emociones de esa época se reflejaron en sus palabras y me cautivaron por completo. Después de un tiempo, esos sentimientos comenzaron a resurgir y ella continuó, para poder reprimirlos, tuve que hacer más cosas para sentirme especial. Digamos que, al final, casi pierdo a mi familia porque estaba más centrada en la afirmación externa que en averiguar por qué me sentía indigna de mi marido. ¿Qué se supone que debo hacer, Ya no lo sé. Todo lo que sé es que me siento solo. Trabajo hasta tarde y paso el rato en el gimnasio porque no quiero volver a casa. Al final del día, todo se reduce a un hecho, mi esposa no me quiere. ¿Cómo te sientes bien contigo mismo cuando la única persona que amas no se preocupa por ti? Ella me miró pensativamente y luego dijo, espera aquí, Arthur. Vuelvo enseguida. Corrió hacia una zona de personal y regresó con una tarjeta. Mañana, quiero que llames a este tipo. Se llama Jerry. Es mi cuñado, del que te hablé. Me entrenó cuando era entrenador aquí. Ahora es entrenador personal y coach de vida. No es barato, pero por suerte para ti, tiene debilidad por mí. Somos familia, después de todo. Hablaré con él esta noche para ver si hay algo que pueda hacer por ti. Tú y él pueden discutir el resto cuando llames. Tomé la tarjeta y la miré. Vaya, gracias. No sé qué decir, dije, sinceramente agradecido. Ella se encogió de hombros, como si nada. No te preocupes por eso. Sé lo que es necesitar a alguien que se preocupe por ti. Todos hemos pasado por eso. Solo hazme un pequeño favor. ¿Qué es eso? Si convenzo a Jarre de que te acepte como cliente, dale todo lo que tengas. No lo hagas a medias. Le estoy cobrando un favor que me debe, así que haz que valga la pena. Me conmovió que hiciera todo esto por alguien a quien apenas conocía. ¿Por qué haces esto por mí?, pregunté, un poco escéptico. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, observándome. Porque, a pesar de lo que tu esposa piensa, creo que vales la pena. Te veo aquí haciendo ejercicio. Veo cómo interactúas con los demás. Trabajas duro, pero también eres amable, cortés y un verdadero caballero. Abres la puerta a las damas y no las miras de manera inapropiada. He conocido a muchos tipos raros, créeme. Reconozco a un buen tipo cuando lo veo. Sus palabras realmente me conmovieron. Como hombre que luchaba contra el rechazo de mi esposa, escuchar a otra mujer reconocer mis buenas cualidades me resultó terapéutico. Sin darme cuenta, la abracé. Al principio se sorprendió y soltó un pequeño "oh" cuando la agarré, pero luego me devolvió el gesto con una palmadita amistosa en la espalda. Cuando la solté,
me dijo, vas a estar bien. Por si sirve de algo, tu esposa perdió mucho. Me dio una palmadita en la mejilla y sonrió. Buena suerte, Rey Arturo. Luego se alejó. Conocí a Jarre una semana después. Parecía distinto a lo que había imaginado. Físicamente se parecía a Lance, pero estaba más tonificado y definido. Sentí una mezcla de envidia e intimidación, pero su personalidad no se parecía en nada a lo que esperaba. Una parte de mí esperaba que fuera reconfortante y cariñoso como Naomi, mientras que la otra mitad esperaba que fuera arrogante y egocéntrico, como yo lo asociaba con los entrenadores. Bueno, ya sabes lo que dicen sobre las suposiciones. Era tan profesional que casi parecía frío. Cuando hablamos por teléfono, Jarre mencionó que había hablado con Naomi sobre aceptarme como cliente. Quería saber más sobre mí antes de seguir adelante y sugirió que fijáramos una reunión en persona en mi apartamento. Me pareció un poco extraño, habría pensado que preferiría un lugar neutral o tal vez incluso una oficina, pero aparentemente tenía otras ideas. Cuando llegó y se presentó, se sintió como en casa, literalmente. Caminó por mi casa como si tuviera pleno derecho a explorar mi espacio, echó un vistazo a mi cocina, revisó mis alacenas y mi refrigerador, e incluso abrió el botiquín del baño. Entró en mi dormitorio y miró debajo de la cama. Luego me hizo una serie de preguntas personales sobre mis hábitos alimenticios, mis preferencias televisivas, mi horario de trabajo e incluso la última vez que había tenido intimidad con alguien. Después de eso, me hizo sentarme y me dijo, muy bien, Arthur, he decidido aceptarte como cliente. Debo admitir que la única razón por la que lo hago es porque mi cuñada me ha dado una idea convincente de tu caso y le debo un favor. A menudo me deja usar su gimnasio gratis para entretener a los clientes, así que lo mínimo que puedo hacer es aceptar 1 o 2 clientes pro bono. Wow, eso sería genial. Gracias, respondí. Se rió y sacudió la cabeza. No me agradezcas todavía, Rey Arturo, dijo en tono sarcástico, claramente consciente del apodo que me había puesto Naomi. Probablemente no estaba de acuerdo con la idea de que yo lo mereciera. Si logramos pasar las primeras semanas sin que renuncies, me sorprenderé. Eso no suena muy alentador, dije, sintiéndome un poco desconcertado. Él se rió entre dientes. No estaba tratando de alentarte, Su Alteza, te estaba advirtiendo. Verás, descubro que la gente que paga por algo lo hace porque realmente lo quiere. Si lo obtienen gratis, pierde valor y se sienten con derecho a ello. Mis clientes pagan mucho por mis servicios porque realmente quieren cambiar. Bueno, estás recibiendo el descuento de Naomi. No sé qué tan motivada estás, pero lo descubriremos pronto. Ahora eres mía. Tu cuerpo me pertenece. Harás lo que yo diga, cuando lo diga, sin hacer preguntas. La primera vez que me respondas, me desobedezcas o me niegues, estamos acabados. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo, respondí, sintiéndome un poco molesta por su actitud petulante. Si notó mi reacción, no lo demostró. Bien. Ahora, ¿tienes vacaciones próximamente? ¿Puedes tomarte una semana libre? Asentí. Sacó su teléfono e hizo un par de cosas. Hazlo. Tómate una semana de descanso del trabajo y avísame las fechas. Luego quiero que comas todo lo que creas que extrañarás. Hazlo antes de esa semana. Disfruta. Una vez que comencemos, las cosas cambiarán por completo. Con ese mensaje críptico, se fue. Un verdadero trabajo, pensé mientras cerraba la puerta detrás de él. Ojalá hubiera prestado más atención a la advertencia de Jarre. Decir que era intenso sería quedarse corto. El primer día de mis vacaciones, me reuní con una nutricionista, una mujer de aspecto agradable que probablemente pesaba unos 45 kilos. Pasé un día entero con ella repasando cómo el cuerpo descompone los alimentos. Parecía algo que aprenderías en una clase de nutrición decente, pero estaba más centrado en la pérdida de peso. Hablamos de hábitos alimentarios, en concreto de cómo comer. Me mostró que buscar en las etiquetas de los alimentos, cómo contar mi ingesta diaria de calorías, las mejores fuentes de proteínas y vitaminas y que constituía una comida equilibrada. Fue un día bastante revelador.
Cuando terminé con ella, me di cuenta de algunas cosas sobre mi forma de ver la comida. En resumen, había estado comiendo por placer, no para alimentarme. Si me aburría, comía. Si tenía antojo de algo, me daba un gusto, sin importar si tenía hambre o no. Si la comida tenía buen sabor, seguía comiéndola hasta que se acababa. Al día siguiente, Jarre me llevó a hacer la compra y, déjame decirte, no hay nada más desalentador que darme cuenta de que el 90% de la tienda estaba fuera de mi alcance. Ni siquiera los productos que yo creía que eran saludables estaban permitidos. No me dejaba comprar refrescos dietéticos, comidas para microondas, aunque fueran bajas en calorías, ni ningún tipo de pan, ni siquiera integral. La siguiente fase consistió en leer un montón de libros de cocina y aprender a preparar comidas. No me permitían comer nada que no cocinara en el horno. De hecho, me dijo que solo podía usar el microondas para recalentar comida. Esto significaba que todo lo que entrara en el microondas tenía que haberlo cocinado yo previamente con ingredientes que yo preparaba. Pasé todo el tiempo que no trabajaba sintiéndome siempre hambrienta, sentía que me iba a morir de hambre. Las comidas que preparaba eran incomibles o simplemente poco apetitosas. Sufría mucho y me obligaba a comer lo que podía. Tuve que mantenerme alejada de la televisión, ya que los anuncios eran lo peor. No me daba cuenta de cuántos anuncios mostraban comida, era una tortura. Sin embargo, ocurrió algo curioso, comencé a prestar más atención a los libros de cocina, busqué recetas en internet e incluso vi programas de cocina en la televisión. Con el tiempo, descubrí comidas que estaban dentro de mis capacidades para prepararlas. ¿Era un chef? Absolutamente no. Pero antes de que terminara la semana, pude preparar comidas que eran lo suficientemente decentes para comer. Puede que no fueran gourmet, pero al menos no estaba al borde de la inanición. La celebración de esa pequeña victoria duró poco porque fue entonces cuando empezaron los entrenamientos. A diferencia de los entrenamientos casuales que hacía antes, estos estaban diseñados para desafiarme de verdad. Jarre me acompañaba al gimnasio 2 veces por semana después de que salía del trabajo y entrenábamos durante 2 horas. Pasaba 30 minutos en la cinta para calentar, luego hacíamos pesas durante 1 hora. Los últimos 30 minutos los pasábamos en la zona de estiramiento para enfriarnos. Además de nuestras 2 sesiones semanales, insistió en que entrenara al menos 2 días más. No tenía que ser en el gimnasio, cualquier actividad que aumentara mi ritmo cardíaco contaría. Me advirtió que estaría atento para asegurarse de que no mintiera al respecto, podía hacer controles aleatorios en cualquier momento. Incluso dejó en claro que el íntimo no contaba como actividad física. No podía saber si estaba bromeando, pero cuando le dije en broma que eso no sería un problema, no se rió. No tenía sentido del humor, supongo. Así que, además de tener hambre todo el tiempo, estaba exhausto. Me dolía todo el cuerpo constantemente. Me costaba caminar o levantar cosas. Todo lo que quería hacer cuando llegaba a casa era quedarme en la cama, pero ni siquiera eso era posible. Era padre y necesitaba hacer tiempo para los niños siempre que pudiera. No quería desaparecer de sus vidas, así que tenía que seguir adelante. Estaba agradecido de que Paige se esforzara por ayudarme a pasar tiempo con ellos. No se opuso a que me dejara caer por su casa, aunque fuera inesperada. Parte de su amabilidad podría haber surgido de la culpa, pero sentí que realmente quería lo mejor para los niños. Necesitaban que yo fuera una presencia constante en sus vidas, y ella era más que complaciente. Incluso insistió en que guardara una llave de la casa, dando a entender que debía respetar su privacidad. Aquí es donde admito que no siempre cumplí mi parte de ese acuerdo tácito. No me enorgullezco de ello, pero fui víctima del monstruo de ojos verdes de los celos. Comenzó como una curiosidad inocente, me encontré husmeando por ahí cuando pensaba que había poco riesgo de que me atraparan. No estaba buscando nada específico, solo tratando de tener una idea de cómo iban las cosas en mi ausencia. Lo primero que me pareció extraño fue el cepillo de dientes desconocido en el baño principal. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando vi el gel de baño masculino en la ducha, comencé a sentirme incómodo.
No encontré ropa de hombre en su armario, pero sí vi un par de calzoncillos tipo boxer en su cesto de ropa sucia. No puedo explicar la oleada de emociones que me invadió al mirar la ropa interior de otro hombre junto a la de mi esposa. Me sentí como si estuviera violando mi espacio. Este tipo estaba invadiendo aún más mi espacio y lo estaba marcando como suyo. Me tragué la ira. No importaba lo que descubriera cuando Paige no me miraba, fingía que no pasaba nada. Quería reunir más información sin que ella supiera que estaba fisgoneando. Además, el orgullo me impedía enfrentarme a ella. Quería parecer distante, como si nada de lo que ella hiciera me molestara. Interrogué a mis hijos sobre cualquier visitante inusual últimamente, pero no parecían entender lo que les estaba preguntando, así que tuve que asumir que Paige les estaba ocultando cosas. Lo más probable es que cualquier actividad nueva ocurriera mientras los niños estaban en la escuela o durante las citas de juegos, lo que le hacía más fácil mantener las cosas ocultas. Por más que intenté ocultar mi dolor, no estaba segura de que Paige estuviera convencida. Es casi imposible ocultar el dolor por mucho tiempo. Hubo momentos en que me sorprendió mirándola con expresión de disculpa, como si pudiera percibir mi confusión. Verla seguir adelante sin esfuerzo mientras yo permanecía atrapada en un atolladero de arrepentimiento fue doloroso. Los entrenamientos con Jarry me ayudaron mucho. Escucharlo ladrarme instrucciones mientras luchaba con el crash de banca o hacía abdominales me distraía de los pensamientos sobre Paige. Sus bromas sobre mi apodo alejaban mi energía negativa de mis problemas. Fuera de eso, iba a trabajar y hacía mi trabajo. Como muchos hombres en mi situación, mi oficina se convirtió en un refugio. Allí, me sentía valorado. Creo que por eso los hombres se entregan a menudo a sus trabajos cuando sus matrimonios fracasan. En el trabajo, te juzgan por tu rendimiento. Hay una medida cuantitativa clara de lo bien que lo estás haciendo. Si los números son buenos, te elogian, si no, te reprenden. Cuando hay un problema, simplemente lo encuentras, lo eliminas y reemplazas el componente que falta por algo mejor. Ojalá los matrimonios pudieran resolverse tan fácilmente. La historia continúa en el siguiente video. Enlace a la segunda parte en la descripción de este video. Gracias por vernos y por vuestros